Egresada de la Universidad de Montemorelos, ahora CEO de una casa productora que crea estrategias y campañas para diferentes empresas. De Astrónomos a Astronautas presenta a Helen Hernández de Creativo 115. En 48 horas. Y la primera vez que fuimos a la Ciudad de México a esa rueda de prensa donde presentaban a los equipos, nos dijeron que el rally empezaba en un sábado. Empezaba el sábado a las 2 de la tarde y nosotros solo teníamos 48 horas. ¿Para producción y postproducción? Para producción y postproducción. La preproducción la podíamos hacer antes, que tampoco es mucho tiempo, 2 meses antes más o menos. Y pues estábamos en la disyuntiva sobre si íbamos a ir o no y más sobre si nos iban a dejar participar o no, porque estábamos pidiendo permiso para comenzar 6 o 7 horas tarde. Eso para las personas del rally parecía una locura. Yo me imagino que en el momento hasta muchos se han de haber burlado. Es como que, ¿cómo van a creer que van a cumplir o cómo van a dar el ancho menos las horas que están pidiendo? También esa fue una sorpresa muy grata, al menos lo que yo recuerdo, desde mi experiencia nadie se burló, nadie nos juzgó, al contrario, les causaba mucha curiosidad. Y entonces los organizadores del rally dijeron, bueno, pues es su responsabilidad, es su asunto, si ustedes quieren hacerlo así, adelante. ¿Y eso eran equipos de todo México, Helen? Eran equipos de todas las universidades del país, de ahí se seleccionaban. Sí, en ese tiempo había gente de Querétaro, de la Ciudad de México, de Yucatán, sí eran equipos interdisciplinarios y también de distintos lugares. Ahora, mencionaste el título del cortometraje que ustedes presentaron en aquella ocasión y de entrada dice Al Cristo Crucificado. ¿El énfasis era también de compartir algún mensaje cristocéntrico de manera directa con el público o cómo lo pensaban presentar ustedes? Sí, la intención sí era presentar un mensaje muy claro y de manera directa. Debo decir algo que creo que no he dicho en público, ya pasó mucho tiempo. El guión que mandamos al rally no era el mismo que apareció en esa pantalla. Sí mantuvimos algunas cosas un poco por debajo para no meter el pie y al final pues el equipo tenía la libertad de lo que tú hiciste en esas 48 horas es lo que iba a aparecer. Entonces ese cortometraje cierra con un versículo que refuerza todo lo que vimos anteriormente y eso no lo sabían las personas del rally, pero no pasó nada tampoco, ¿no? Nos permitieron hacerlo. Y era un mensaje que hablaba sobre no adorar imágenes. Tiene mucho significado para mí que haya sido en Guanajuato, donde precisamente existe, bueno, en México en general, pero Guanajuato es una ciudad muy católica, un estado muy católico. ¿Y cuáles fueron los otros 2 cortometrajes que presentaron, Helen? Porque entraron de manera muy directa, o sea, no se anduvieron despacito, fueron directo al mensaje que ustedes querían compartir, aún a pesar de la situación. O sea, estabas viendo el lugar donde se iba a desarrollar este tipo de evento, pues acabas de mencionarlo, fuertemente católico. Universidades que tal vez algunos de ellos ni siquiera habían escuchado la palabra adventista en su vida. Y tuvieron la oportunidad de presentar no solamente un cortometraje, tuviste la oportunidad de llevar el mensaje con otros 2 y también en producciones retadoras, en horas cortas y directo. ¿Cómo fue, Helen? Ahora viéndolo con perspectiva, lo que te puedo decir es que no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo. Éramos muy jóvenes, teníamos muy poca experiencia. La mayoría estudiábamos comunicación o estudiábamos arte, estudiaban arte, no cine. Entonces sí teníamos muy poca experiencia y yo sé que Dios metió las manos muchas veces para que las cosas salieran como salieron. La segunda vez que fuimos hicimos una producción que fue ya bastante más grande, nos arriesgamos mucho. No todo tiene que salir bien siempre. La segunda vez recuerdo que nos quedamos un poco no muy contentos con el final, pero era algo ya más, nos arriesgamos a hacer más. Pero definitivamente quien estaba guiando todo definitivamente era Dios.
Vimos muchas veces milagros que te podemos contar, que te puede contar cada uno de los chicos que están por aquí también, como en algún momento estamos seguros de que Dios detuvo el sol para que pudiéramos terminar de hacer una toma, y otras experiencias que fueron muy bonitas y que nos marcaron. Ahora, tú mencionaste hace un momento que en la primera oportunidad que ustedes tuvieron de rodar al Cristo Crucificado, la primera ocasión que ustedes fueron a Guanajuato con el rally, hubo horas en las que ustedes no trabajaron. ¿Qué realizaron durante esas horas de sábado, estando ya mientras los compañeros ya estaban trabajando? Fuimos a la iglesia. Fuimos a la iglesia, comimos con los hermanos de la iglesia de Guanajuato y después nos fuimos a un lugar público, ahí a donde está el Pípila, si conocen Guanajuato. Nos fuimos ahí con mucha gente que nos había ido a apoyar, había gente de la universidad, había otros hermanos, amigos, y despedimos el sábado ahí, y una vez que despedimos el sábado nos fuimos a trabajar. Un testimonio increíble. Muchas veces esperamos estar en un foso de leones, muchas veces esperamos estar dentro de un horno de fuego, pero en ocasiones nos toca estar cantando en la Plaza del Pípila para compartir un mensaje. Y ahora estamos hablando, Helen, de tu experiencia mientras tú estabas siendo estudiante, pero vamos a pasar a la parte de Creativo 115. ¿Qué pasa con Creativo 115? Y mientras Helen nos está contando aquí, o mientras yo estoy platicando con ella ahora, te voy a invitar para que le escribas ahí en el chat. Está Noemí atenta, recibiendo las preguntas. Vamos a tener un espacio más adelante para que Helen nos ayude a contestarlas. Helen, ¿qué es Creativo 115? Para empezar, ¿qué significa Creativo 115? ¿De dónde salió el 115? Bueno, el 115 salió justamente de ese primer rally. El versículo en el que está inspirado ese cortometraje es en el Salmo 115. Entonces ese número significaba mucho. También haberlo visto proyectado en un cine significaba mucho. Y además estábamos buscando algo que llevara el 7 implícito de alguna manera, y la suma de estos números también da 7, que también representa algo muy, muy importante, que no nos deja olvidarnos de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Cómo empieza a funcionar? Tú sales de la carrera, Helen, y de entrada dices, quiero fundar una agencia que tenga proyectos audiovisuales y vamos a hacer esto. ¿O cómo fue? O sea, saliste de plano de la carrera sabiendo, porque habemos muchos que salimos de la carrera y todavía no sabemos como que a qué enfocarnos. Y puede ser que sea frustrante de pronto. ¿Contigo cómo fue? Mi ideal era tener una empresa, tener una agencia que pudiera hacer cosas para la iglesia que fueran de igual o mayor calidad que las que hay afuera. Ese era mi sueño. ¿Qué pasó cuando salí de la carrera? No fue tan fácil como, bueno, ya está armado este business, no fue así. Sí, era mi sueño, pero era muy complejo, obviamente que era muy difícil, así que tuve una temporada de unos 2-3 meses en los que estaba viendo qué hacer, envié currículums a distintas empresas, fui a entrevistas de trabajo, hubo una entrevista de trabajo, siempre he dicho que voy a buscar a esta persona y no lo he hecho, pero lo buscaré. Una entrevista a la que fui en Puebla, recuerdo en ese tiempo yo vivía en Puebla, y esta persona me dijo, a mí me gustaría que trabajaras aquí, pero yo creo que no es lo que quieres. Yo creo que tú quieres hacer otra cosa porque vi tus trabajos y lo que vas a hacer aquí, que era un trabajo que se trataba de hacer videos de un complejo que se estaba desarrollando, de un complejo de casas y oficinas. Me dijo, yo creo que tú no quieres esto. Te voy a dar el número de alguien que se dedica a tener que tiene una agencia de producción audiovisual. Quizá ahí te sientas más cómoda. Si te quieres quedar aquí está bien. Si tú quieres, no hay problema, pero yo creo que no es lo que quieres. Y quizá esa entrevista con esta persona que yo no conocía, no era una persona de la iglesia, quizá me abrió un poco los ojos hacia dónde quería ir. Entonces, decidí en ese momento, pues, ¿por qué no empezar? Vamos a ver cómo sale. Y literalmente recuerdo que mis papás no estaban muy de acuerdo en ese momento con que yo me fuera, les parecía muy inseguro. También les parecía inseguro que estuviera dejando ofertas de trabajo que parecían más rentables y más sostenibles. Y entonces tomé mis cosas, tenía una cajita, tenía una mesa de madera que todavía la tenemos por ahí, y mi maleta, y me fui a la Ciudad de México, así.
En ese tiempo, quien trabajaba conmigo, quien se fue un par de meses después o 3 meses después, fue Jason Hernández, que también trabaja ahora para la iglesia en la Unión Interoceánica. Y así comenzó todo era un departamentito muy, muy chiquito. Teníamos un escritorio, nos turnábamos para trabajar en el escritorio. Uno trabajaba en el piso, otro en el escritorio. Casi no teníamos clientes, llamábamos, nos presentábamos, hacíamos el intento. Y así empezó. ¿Y ahora qué es lo más grande? ¿Qué es ese proyecto que tú has dicho? Me siento tal vez no completamente satisfecha porque yo sé que vienen más proyectos adelante, pero siento que he dado mi esfuerzo, mi sudor, mis lágrimas, todo en ese proyecto. ¿Tienes alguno? Porque imagino que ahora que te voy pensando, te viene la lista enorme. Te puedo contar de algunos que creo que nos han llenado mucho el corazón. Creativo 115 tuvo un reinicio en el 2016 o 17, donde comenzamos a trabajar de una manera distinta. Ahí entró mi socia, Raquel Ramos, y los chicos que están ahora trabajando. Y de esa etapa para acá te puedo contar algunos. Me parece que uno puede ser un cortometraje que hicimos con muy, muy poquito presupuesto, un filminuto que se llama Juramento y que estuvo nacional e internacionalmente en algunos festivales. Ese puede ser, pero yo siento que lo que más nos llena es trabajar con cosas que tienen que ver con la obra, o que son evangelísticas o que tienen que ver con la obra. Y hablando de esos proyectos específicos, ya hablando de la iglesia, pienso, por ejemplo, en la última campaña que, bueno, no ahorita tenemos una, pero la primera campaña más bien que hicimos con ADRA México, nosotros platicamos con ellos antes de que iniciara la pandemia y hicimos todo el desarrollo de esa campaña, y cuando íbamos a entrar con la campaña empezó el COVID. Y entonces todo eso que habíamos desarrollado se vino para abajo y tuvimos que levantar algo muy rápido para hacer una campaña nueva. Y esa fue la primera vez que escribimos en Creativo 115, que escribimos e hicimos la música de una canción, de un canto, que marcó para nosotros ese momento de estar encerrados en casa. Se llama Una misma realidad. Si lo buscan en YouTube, por ahí está. Ese proyecto también nos llenó mucho. No sé, es difícil elegir uno. Sí, claro, creo que la pregunta fue así como que muy, muy directa, y ya pensándolo bien, ahora que reflexionen cómo te la hice, por supuesto que está complicado elegir solamente un proyecto. Pero mira, Helen, vamos a irnos con las preguntas del público. ¿Tenemos algunas preguntas, Noemí? Tenemos unas preguntas y comentarios aquí del público. Dice: muchas felicidades, Helen, te admiramos muchísimo. Dice: Helen me invitó a un proyecto de ADRA, justo el que estaba platicando, cantamos, fue muy bonito. Yo creo que con lo que contaste, muchos que a lo mejor estuvieron involucrados lo recordaron. Y aquí tenemos una pregunta que dice: ¿cuánto tiempo tardas en desarrollar un proyecto de principio a fin? Te escuchamos. Uy, bueno, depende del tamaño del proyecto, y no siempre depende del tamaño, pensándolo bien. No siempre las ideas fluyen con tanta facilidad. Entonces, más bien, mi respuesta a eso sería: hay que darle el tiempo necesario a los proyectos, porque sobre todo cuando estás trabajando para la obra, las cosas se tienen que hacer bien porque son para Dios. Entonces, eso requiere de tiempo. Sí, a veces hay que apurarse, a veces las cosas surgen, pero dentro de lo posible hay que tratar de tener el tiempo para que el proyecto respire, para que el proyecto se desarrolle de la manera correcta en todas las áreas, no nada más en la creativa, que funcione el presupuesto que estás entregando, que funcione para la audiencia a la que le estás hablando, que no te guste nada más a ti. Entonces, no tengo una respuesta exacta de qué tiempo, porque varía mucho. Va y viene, ¿no? Pero sí hay factores ahí específicos. A mí me gusta tener el tiempo para hacerlo bien, para hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Tenemos otra pregunta por ahí, Noemí? Sí, tenemos otra pregunta igual muy interesante que dice: ¿cómo consigues clientes? ¿Cómo los consigues? ¿A quién llamas? ¿Cómo sabes cómo ofrecer tu trabajo? Puedo decir que tenemos la mala costumbre
y de no haber ido a tocar puertas con clientes, porque Dios ha sido muy generoso y la manera en la que nos hemos ido moviendo ha sido de boca en boca. Las personas nos recomiendan, no lo estoy aconsejando, no es lo correcto, deberíamos tener este tiempo y esta oportunidad para ir a tocar puertas, pero creo que el mejor consejo es que tu trabajo hable por ti, ni siquiera tú, que tu trabajo hable por ti y que tenga la capacidad de moverse solo, de ser itinerante y de entonces atraer, porque también atrae a los proyectos que son similares quizá a ese y que conectan con tus valores y que conectan con tus ideas, y entonces atraer a esos clientes que son los que nos gusta tener porque entienden y están en la misma sintonía que nosotros. Y eso es muy importante. Hablando de clientes, Helen, ¿cómo ustedes en Creativo 115 manejan el asunto del presupuesto y del cobro a los clientes? Porque puede ser, no sé, yo estoy pensando como si yo estuviera allá sentada, viendo con ganas de empezar un proyecto así, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, pues uno tiene que comer y tiene que pagarle a gente, que era lo que platicábamos ayer con Misión 50 milímetros. O sea, también uno tiene que pensar en ese aspecto financiero. ¿Cómo ustedes planean, cómo van a cobrar los proyectos? Bueno, no soy la persona indicada para responder esa pregunta, habría que traer a Raquel, que es la que se encarga, pero lo que te puedo decir es hacer un desglose, un ejemplo rápido, hacer un desglose por horas, ya siendo más prácticos. Calcula cuánto cuesta tu tiempo, calcula cuánto cuesta tu equipo, calcula cuánto cuestan tus servicios, y entonces una solución sería hacer un cálculo por horas, y entonces ya sabes cuánto cuesta tu hora y eso es lo que vas a cobrar, es algo que puede funcionar. Y aquí me gustaría agregar algo más. Yo creo que habría que tener todo un taller sobre cómo se hacen los presupuestos. Y que es necesario. Es necesario, Sí, claro. Es un asunto complejo y es un asunto importante, pero sí me gustaría decir que cuando trabajas para la obra, cuando trabajas para la iglesia, tienes que tener mucho cuidado con el dinero, en el sentido de que con el dinero de Dios no se juega. Tú no puedes estafar a la iglesia, tampoco puedes cobrar más, tampoco puedes cobrar menos, debes moverte en lo justo. Es muy importante este mensaje, quédense con esto, con el dinero de Dios no se juega. Y me pareció muy interesante porque muchas veces hay una línea muy delgada, o sea, entre necesito comer, necesito pagarle a la gente y tampoco abusar de ambas partes, ¿no? Pero estamos hablando de producciones, Helen, y también me gustaría saber cómo adquirir, vamos a darle algunos tips a las personas que nos ven, equipos buenos, bonitos, baratos. ¿Qué nos aconsejas tú? ¿Rentamos, compramos, nos vamos por lo bajo primero o de plano compramos acá lo máximo? Ok, un fenómeno que yo he visto en algunos lugares es que por ahorrar tratamos de hacer las cosas nosotros mismos y entonces soldamos este tripié y entonces ponemos esto acá y yo creo que podría funcionar con este tubo de PVC. Está bien cuando recién vas iniciando, pero si te es posible adquirir equipo es mejor. Ahora, ¿qué equipo? No voy a ahondar en marcas ni nada, pero el equipo básico. Ármate de un kit básico, de cosas generales que podrías utilizar. Cuidado con caer en eso de que es que a mí me gusta este estabilizador específico porque hace esta cosa específica que me gusta para este video específico que voy a usar una vez. Y es un error que pasa y entonces estás ahorrando para comprar eso y una vez que lo tienes, lo utilizaste un par de veces y luego el recurso incluso empieza a ser cansado y ya todos saben que ese es tu video porque siempre utilizas el mismo dron. Entonces, ármate de un equipo básico y cuando estés pensando en esa idea que necesita un equipo específico, busca rentarlo. Hay muchos lugares donde se pueden rentar a alguna persona que ya lo tenga y entonces lo rentas y así puedes ir variando los proyectos que estás haciendo visualmente, que varíen. Eso es a una escala corta. Lo que les puedo decir es que ya trabajando de manera profesional en algo audiovisual prácticamente no se tiene el equipo, sino que se renta en su mayoría. Entonces, ¿recomiendas tal vez que al iniciar podemos empezar rentando? Podemos empezar rentando. Si tienes la oportunidad de tener un equipo básico, tenlo, un buen lente básico o 3 lentes básicos, una cámara,
básica de buena calidad y de ahí en fuera puedes ir rentando. Ok, y con el equipo humano que colabora contigo, ¿cómo los escoges? ¿Cómo se añaden a tu equipo? ¿Cómo llegan a formar una unión para que todos caminen en el mismo lugar? Y es una pregunta, perdón, Helen, que les hice a cada uno de los equipos porque se me hace impresionante cómo logran manejarse entre varias cabezas. Bueno, hay que pensar en qué necesitas, qué herramientas no tienes tú que puede tener la persona que va a estar sentada al lado de ti y tratar de encontrar esas características en esa persona. Ya hablando de un equipo de trabajo ya más formal, tienes que tomarte el tiempo para hablar con esa persona, para entrevistar a esa persona hasta que estés seguro de que esa persona va a funcionar en tu equipo. Y lo que sí puedo decir es que cuando tienes un elemento valioso, tienes que hacer todo lo posible para que también esté realizando sus sueños, para que también se sienta contento o contenta y quiera quedarse en ese espacio de trabajo. Yo creo que es más importante que eso. Cuando tienes a alguien que sabes que hace la sinergia perfecta, cuídalo. Sí, claro. Y teniendo ya un equipo multidisciplinario, Helen, ¿qué papel juega la actualización? Porque yo sé que los medios de comunicación van avanzando y pues tenemos que irnos actualizando. ¿Ustedes cómo le hacen para continuar actualizándose, para crecer más en cuanto a conocimiento y especializarse en diferentes áreas? Oye, eso es importantísimo. Yo me fui a la Ciudad de México, yo decidí irme a la Ciudad de México porque quería seguir estudiando. Estudié allá producción cinematográfica en el CCC, recién terminé, y después de eso estoy buscando ahí otros cursos. Raquel también está todo el tiempo estudiando, buscando qué estudiar, descargando ebooks, y los chicos que trabajan con nosotros tienen creo que tenemos esa afinidad también, la que hay que buscar aprender en todos lados. No quiere decir que tienes que gastar y que te tienes que inscribir al curso más caro. Y los diplomas en algún momento dejan de importar. Lo que necesitas es las herramientas. No estoy diciendo que no importe, terminen su carrera, terminen lo que están haciendo, pero también valen todos los conocimientos que adquieras de otras formas, que adquieras leyendo, que adquieras saliendo, platicando con personas. Realmente es lo que enriquece tu trabajo, lo que lo puede hacer diferente, que nunca dejes de aprender. Eso es muy importante. Sí, es importante y es necesario, porque muchas veces creemos, Helen, que al salir de la carrera ya lo sabemos todo y que ya no necesitamos actualizarnos y que ya somos lo máximo que el mundo puede encontrar y lo que estaba esperando el universo. Y no es así, nos toca de pronto salir y tocarnos con pared y necesitamos actualizarnos y continuar creciendo. Noemí, tenemos tiempo para una pregunta más por parte del público. ¿Tienes alguna? Sí, tengo una y muy interesante referente al taller que diste, Helen. La pregunta es, ¿cuál es la clave para lograr comunicar la idea del cliente en los comerciales que duran 30 segundos? ¿Cuál es la idea? La clave. ¿Cuál es la clave para transmitir la idea del… Ok, la idea del cliente es una, la idea tuya es otra, pero la idea que necesita ver la persona a la que le quieres ofrecer algo o le quieres enseñar algo, sea un comercial, sea un cortometraje, sea una película, es otra. Entonces, te tienes que sentar primero en la silla de la persona que va a estar viendo hacia acá. Una vez que tú entiendes las motivaciones de esa persona, que entiendes qué quiere, qué sueña, qué le gustaría ver, entonces ya tienes la clave. Y encontrar ese punto en el que, si es el caso de un proyecto en el que estás teniendo un cliente, tienes que encontrar la manera de explicarle a él que tú lo que quieres es lo mejor para la audiencia y no lo mejor para él ni lo mejor para ti. Que ojo, que también es muy fácil ponernos tercos con lo que nos gusta a nosotros, con lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece que se ve lindo, no es la respuesta tampoco. Hay que ser muy empáticos. Y entonces la empatía empieza sentándote ahí enfrente, viendo hacia acá y tratando de interpretar las preguntas que tendría la persona que va a ver el producto final. Muy bien, Helen. Y para concluir con esta sección de entrevista, yo sé que podríamos tardar mucho tiempo platicando porque ahora nos dimos cuenta en este congreso
la fuerza que tiene el cine en nuestra iglesia. O sea, el poder que existe en lo audiovisual, todo lo que podemos compartir. Pero Helen, ¿dónde vemos a Creativo 115 en 10 años? Bueno, te puedo decir lo que yo veo, porque si algo he aprendido en estos últimos 8 o 10 años es a dejar de planear, porque no me malinterpreten, no planear en calendarios, eso está bien, pero los planes de Dios siempre superan las expectativas que tienes para tu vida, y eso es algo muy bonito. Pero si me preguntas lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría es que en 10 años, por lo menos, tuviéramos 2 largometrajes concluidos, por lo menos. Y es mucho decir, porque una película se desarrolla en mucho tiempo, requiere de mucho tiempo. Tenemos algunos planes por ahí, pero es lo que me gustaría a mí que estuviera sucediendo, entre otros proyectos, eso espero. Pero Dios tiene la última palabra, Él sabrá hacia dónde nos lleva. Y este año, Helen, ¿qué vamos a esperar de Creativo 115? ¿Qué tienen para nosotros? Este año, Bueno, estamos trabajando en algunos proyectos que seguramente ya están viendo, algunos proyectos activos. Tenemos activa una campaña con ADRA que se llama La vacuna va conmigo. Estamos trabajando con la campaña nacional del libro misionero y el Día Mundial de la Juventud. No recuerdo otros hacia el dedillo, pero seguramente los podrán ver pronto. También estamos planeando algo para noviembre, para Día de Muertos, que ya lo verán. Tenemos algo para Semana Santa, pero prefiero no decirlo y que lo vean, estén muy atentos por ahí. No sé en dónde decirles, bueno, en las redes de Creativo 115 tratamos de subir algunas cosas, a veces la verdad es que nos gana la sinergia, pero ahí estén pendientes, sí tenemos muchas cosas para mostrar. Entonces vamos a estar listos y preparados, y también te invitamos a ti, que nos ves desde tu casa, que puedas seguir las redes sociales de Creativo 115, también las redes de Helen Hernández Castro, para que también puedas conocer qué es lo que tenemos o qué es lo que ellos tienen para ti, para mostrarte. Helen, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, Gracias tu experiencia aquí con todos los chicos y chicas de la Unión Mexicana del Norte y la Unión Mexicana del Sureste. Muchas gracias, Helen. Gracias a ti. Y bien, continuamos con el programa. Estamos a punto de concluir, pero no te pierdas lo que queda de este Congreso de Comunicación, porque todavía no estamos cerrando. Hay muchas cosas más que tú puedes aprender. Continuamos.